se publicó estos días la encuesta trimestral del coste laboral, que es la estadística oficial que recoge la evolución del salario medio, de los costes laborales, también del tiempo de trabajo. De ahí se pueden hacer cálculos sobre el absentismo, sobre las horas trabajadas, horas extraordinarias, etcétera, etcétera. En el segundo trimestre, cuando uno miraba el salario medio ordinario, es decir, el salario que se paga todos los meses, sin contar horas extras, ni pagas extraordinarias, ni premios, ni nada que no sea el salario mensual. Y además es en términos brutos, es decir, antes de computar cualquier descuento, retención, etc. Entonces, si uno miraba ese salario, que el Instituto de Estadística se llama el salario medio ordinario, veía que en el segundo trimestre se había producido una caída del 11%, que era la mayor caída en más de un siglo. ¿Y por qué se producía esa caída? Porque había casi 3 millones de personas en ERTE. Y los ERTE en las estadísticas se cuentan como ocupados, aunque no estén trabajando. Entonces, si tú estás en ERTE, no cobras tu salario entero, cobras menos. Entonces, como esa gente sigue computando como ocupada, la caída de ingresos que sufren los que están en ERTE impacta en la estadística de salarios. Ahora acaba de salir el dato del tercer trimestre y muestra una recuperación muy importante, porque claro, si había 2.700.000 personas en ERTE, en el tercer trimestre había menos de 900.000. Entonces, esa reducción enorme de la cantidad de personas en ERTE ya automáticamente significó una recuperación importante del salario medio, aunque sin embargo no fue suficiente para evitar una nueva caída, porque el salario promedio del tercer trimestre fue un 1,2% más bajo que el de un año antes. A pesar de ser una caída, la verdad que teniendo en cuenta la sensación térmica, digamos, a pie de calle, parece una caída moderada. Entonces me puse a bucear, a desgranar los datos a nivel de ramas de actividad. Estrictamente el INE las llama secciones de actividad, después vienen las ramas. Las secciones de actividad hay 18. Entonces cuando tú miras los salarios promedios en cada una de estas 18 secciones de actividad, la verdad que llegas a la conclusión de que hay en materia salarial 3 Españas. En un extremo están los asalariados de los sectores más afectados por las restricciones, por la pandemia, que son 4. Son la hostelería, el comercio, el transporte y las actividades culturales y recreativas y de ocio. En el otro extremo tienen los empleados de las administraciones públicas. En este caso no está contando ni a los sanitarios ni a los empleados públicos que trabajan en educación. Está contando simplemente empleados administrativos, también los de defensa, de seguridad social, etc. Entonces, como te digo, en un extremo los sectores golpeados, en otro extremo la administración pública y en el medio todos los demás. Estas son las 3 Españas que hay en materia salarial. ¿Y por qué te digo esto? Porque el salario medio de los sectores golpeados cayó más de un 7% en promedio. Y mientras el salario medio de los sectores golpeados cayó más de un 7%, la remuneración media en la administración pública aumentó un 5,7%. O sea, es una disparidad, esta sí que es una disparidad injusta. Entonces, como digo, caída del 7 para los sectores más golpeados, aumento de casi del 6 para la administración pública. Y en el medio, el resto de sectores que prácticamente quedaron igual, un incremento medio de 0,1%. Ahora, si miras los datos individuales de cada una de esas 18 ramas, secciones, la disparidad es todavía mayor, porque en la hostelería, donde trabaja 1,5 millones de personas,
el salario promedio en el tercer trimestre cayó un 26% con relación a hace un año. Y en la otra punta, el salario que mejor evolucionó fue el de las industrias extractivas, que son solo 33.000 personas, que subió un 5,9. De las 18 secciones de actividad, el salario subió en 10 y cayó en 8. De esas 10 en que subió, en la administración pública tiene el segundo incremento más alto, como te dije, un 5,7%. Y la verdad que desde mi punto de vista no es algo razonable que la administración pública sea el segundo sector con mayor incremento del salario medio, porque primero por la situación económica en general, pero además por el estado calamitoso de las cuentas públicas. Como dije hace un rato, la deuda pública del conjunto de administraciones públicas ya superó el 1,3 billones de euros. ¿Y por qué te decía que esa disparidad sí era injusta? Porque no me voy a cansar de repetir una obviedad, pero que aunque sea obvio hay que seguir recordando, y es que los salarios del 1.400.000 personas que trabajan en la administración pública son pagados con los impuestos de quienes trabajan en el sector privado. Entonces ahí hay gente que me dice, sí, yo trabajo en el sector público y pago impuestos también. Y yo le digo, ya lo sé. Lo que ocurre es que esos impuestos que paga la gente que trabaja en el sector público en realidad son descuentos que se hacen a una nómina que está financiada al 100% por los impuestos de la gente que trabaja en el sector privado. Pero además de pagar los impuestos, además de pagar los salarios de ese 1.400.000 personas que trabajan en la administración pública, el sector privado también paga el salario de casi otros 2 millones de personas que trabajan en el sector público, en los sectores de educación y salud principalmente. Bueno, y además paga el salario de los parados, paga el salario de los pensionistas y de todos los políticos. Entonces, para un gobierno que se llena la boca hablando de equidad, no parece lo más equitativo subir el salario de unos, es decir, de la administración pública, al mismo tiempo que el de los que los pagan, en promedio cae. Y en algunos casos, como en nuestra idea, cae mucho. Pero en realidad, recordarás que por un dato que ya te comenté, la situación es en realidad peor. Porque no es solo que el salario del sector privado cae, si tú tomas todos los sectores, excluyendo a la administración pública, la caída es de 1,6%. Entonces, no es solo que el salario medio del sector privado cae, sino que además es un colectivo menguante, porque en los últimos 12 meses se perdieron casi 500.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y te repito, contando como ocupados, haz lo que están en ERTE, que son más de 700.000, porque si no tendríamos que decir que se perdieron 1.200.000 puestos de trabajo en el sector privado. Pero bueno, insisto, en los últimos 12 meses se perdieron casi 500.000 puestos de trabajo en el sector privado y al mismo tiempo la administración pública contrató a casi 140.000. Entonces, los que pagan el salario de los empleados públicos no solo son cada vez menos, sino que además también ganan menos. Y el sector público no solo no hace ni el amago de cuidarse un poco, sino que aumenta el salario y además contrata más gente. La fresa de la tarta está que en los presupuestos para el año que viene se incluye una nueva subida de 0,9% para el sector público. Cosa que es algo que profundiza esta política que es típicamente socialista, de hacer que unos sean más iguales que otros, como decía Orwell en Rebelión en la Granja, que al final los cerdos se terminaban haciendo dueños de la granja
y el libro termina diciendo eso, que unos son más iguales que otros. Bueno, aquí pasa algo parecido. Nos dicen que somos todos iguales, pero al final hay unos más iguales que otros, porque unos que son los mismos que tienen su puesto de trabajo garantizado, son los únicos que reciben subida salarial pagada por la gente que se está quedando en paro o está en ERTE. Pedro Sánchez ha repetido no sé cuántas veces eso de que su intención es no dejar a nadie atrás. Visto lo visto en materia salarial, yo creo que en realidad lo que quiere es poner a unos, incluido él mismo y todo su gobierno, mucho más adelante que otros.